Entonces, pues ya el tema que sabemos el día de hoy que se va a ver, pues es una revisión actual acerca de la clasificación y composición de las fórmulas enterales, ¿no? Uno de los elementos pues más importantes que se tiene que dominar por parte del nutriólogo, pues en general, más en específico del nutriólogo clínico y pues por cualquier persona que interviene pacientes en su día a día, ¿no? Interviene nutricionalmente. Entonces la presentación de mí pues ya se dio. De igual forma ahí viene el contacto de mis redes por si los puedo ayudar en algo y si no al final pues las vuelven a tener. Entonces bueno, el contenido que vamos a ver en la siguiente presentación va a ser una breve introducción. Vamos a conocer la clasificación y la composición de estas fórmulas poliméricas o enterales. Vamos a conocer los usos terapéuticos de dichas fórmulas según el contexto clínico y vamos a ver un resumen con los puntos clínicos más relevantes. Entonces, bueno, comenzando más que nada con la introducción, tenemos que conocer primeramente pues la definición, ¿verdad? Entonces, en este caso, sabemos que las fórmulas enterales o poliméricas que son alimentos. Entonces, estos alimentos van a ser diseñados especialmente para que puedan ser consumidos a través de vía oral o mediante sondas de alimentación o pues a través de gastrostomías, de ionostomías, etcétera. Entonces, hay que recordar que este proceso debe de ser bajo la supervisión de un nutriólogo clínico o algún médico pues preparado en el área de la nutrición. Recordar que estas fórmulas están destinadas para tratar nutricionalmente enfermedades. Entre algunas de ellas puede ser la desnutrición o pueden estar enfocadas a situaciones específicas con necesidades nutricionales distintas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus o con hiperglucemias va a requerir una fórmula nutricional distinta para pues que le ayude a tener esta ingesta de alimentos, pero que esta ingesta bueno, de macronutrientes, perdón, esta ingesta de macronutrientes no le genere ningún daño a su, a su estado actual, ¿verdad? A su persona en el corto o largo plazo. Así que bueno, ¿por qué son importantes estas fórmulas, no? O sea, realmente la pregunta sería, ¿por qué estamos viendo una presentación de esto? Pues vamos a ver que son una parte fundamental de la nutrición clínica, ¿no? Entonces, estas fórmulas nos van a ayudar a proporcionar una vía pues segura y eficaz para administrar nutrientes a pacientes que no pueden o no deben comer vía oral por las mil razones que sabemos que existen y que vamos a encontrar en nuestros trabajos de hospitales o clínicas, ¿no? Entonces, algunas de las razones como más importantes para utilizarse es para prevenir o revertir un estado de desnutrición, el mantener una función intestinal pues adecuada, más que nada que se mantenga un intestino funcional para fortalecer el sistema inmunológico y principalmente para mejorar la calidad de vida, ¿no? De cualquier persona que queremos que pues no llegue a un estado de desnutrición y con todas las complicaciones que ya conocemos. Ahora, bueno, hablando de la clasificación, es muy interesante porque vamos a ver que esta clasificación se va a dividir en distintas categorías. Todas estas en función de su composición o concentración, ¿no? Lo que se va a traducir en, pues, conocer distintos niveles de macronutrientes, micronutrientes, líquidos y, pues, en ocasiones incluso vamos a ver clasificación, pues, según la presencia de algunas sustancias farmacológicamente, pues, activas adicionales, ¿no? Algunos inmunonutrientes o omega, etcétera, probióticos y demás. Entonces, la clasificación realmente es muy amplia y aquí sí hay que hacer este hincapié en que, pues según la bibliografía que estén consultando, pues en ocasiones van a venir las categorías un poquito distintas, van a poder mezclar algunas. Lo importante a fin de cuentas siempre es que pues, se amparen en referencia bibliográfica pues de peso y pues que tengamos una mentalidad un poquito más abierta para pues ser conscientes de que no siempre va a coincidir o va a poder distanciarse o van a poder existir algunos cambios pues según quien haga la clasificación, ¿no? Entonces, hay que recordar que aparte, que además, esta clasificación se puede llevar a cabo, pues de manera específica, ¿no? Considerando distintos elementos como la función gastrointestinal o el estado de hidratación, entre algunos otros, pues, criterios de relevancia para la intervención clínica. Ahora bien, si nos vamos a una de las clasificaciones más famosas o sencillas que podemos encontrar para estas fórmulas poliméricas o enterales, va a ser en fórmulas estándar, fórmulas hipercalóricas o hiperproteicas, fórmulas hidrolizadas, ¿no? Cuando se encuentran fórmulas elementales o semielementales, fórmulas suplementadas con fibra
enfocadas a patologías específicas, ¿no? Como desnutrición, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad renal crónica, entre algunas otras más que pues van a ir existiendo o algunas otras que van a caer en el desuso, ¿no? Y van a existir otro tipo de fórmulas que van a estar encaminadas a pues tener una mayor presencia de inmunonutrientes o algunos módulos proteicos, entre algunos otros. Así que bueno, si comenzamos con la clasificación de las fórmulas que son estándar o fibra, podremos considerar cuatro elementos claves, ¿no? Que van a ser los micronutrientes, que en este caso hay que considerar que cuando se utiliza un volumen de 1000 a 1500 mililitros de este tipo de fórmulas, que serían a lo mejor de 4 a 5 pues potecitos, nos van a ayudar a cumplir con la ingesta diaria recomendada de los micronutrientes, ¿no? Pues vitaminas, minerales y demás. Y en este caso solo hay que remarcar que cuando existan deficiencias específicas sí tendremos que suplementar por aparte y no confiarnos en, pues, en lo que nos menciona que vienen en estas fórmulas, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto a la clasificación de los macronutrientes, vamos a ver que estas van a tener los nutrientes en su forma más compleja, ¿no? Las proteínas van a venir completas. Aquí, pues, se me fue, pues, a la hora de escribirlo, no van a ser maltodextrinas. Incluso pueden contener dextrosa o, pues, los hidratos de carbono en fuentes de jarabe de maíz. Van a contener ácidos grasos de cadena larga. La osmolaridad va a ser aproximadamente 200 a 300 miliosmoles por litro. Entonces, vamos a ver que sería pues no va a ser una fórmula, sería una fórmula pues isotónica, por así decirlo. Y la distribución energética que suelen tener este tipo de fórmulas van a ser pues de proteínas 15 a 20%, lípidos de 15 a 30, hidratos de carbono de 40 a 70 y agua del 70 al 85. Entonces aquí podremos encontrar que no sería una fórmula pues fuera de lo común, ¿verdad? Y dentro de lo que podemos destacar con este tipo de fórmulas estándar o con contenido de fibra, es que suelen ser las fórmulas que se utilizan de primera línea en muchas patologías, ¿no? En algunas enfermedades, en pacientes de cuidados intensivos, en pacientes incluso con diabetes mellitus, etc., etc. Entonces, estas siempre van a ser las fórmulas como de primera línea, como se los comento, o infalibles para los pacientes que tengan ustedes, ya que vamos a ver que las otras fórmulas pues pueden ser un poco más difíciles de conseguir o incluso pueden ser un poco más pues caras, ¿no? Así que pues tengan confianza en este tipo de fórmulas, son muy buenas, pero vamos a conocer las demás, ¿no? Y algunos ejemplos de este tipo de fórmulas sería como pues estas famosas marcas, ¿no? Que creo que son incluso como el producto por el que se le conoce a estas fórmulas, ¿no? Que nos van a preguntar muchas veces, pues en la consulta o incluso otros colegas que, pues, sí funcionan, ¿no? Ahora, las fórmulas hipercalóricas, lo mismo. Vamos a ver que los micronutrientes los van a cumplir en un rango, pues, más o menos similar, de 1000 a 1500 mililitros. Los macronutrientes, aquí hay que hacer hincapié en que va a existir una mayor cantidad de lípidos y proteínas en pues, en este tipo de fórmulas. Por lo tanto, esto nos va a llevar a tener una osmolaridad que se clasificaría pues hipertónica o mayor a los 300 miliosmoles por litro. Hay que tener en cuenta estas situaciones porque si tenemos pacientes con alguna intolerancia pues gastrointestinal de cualquier tipo, pues van a ser fórmulas que les pueden caer un poquito, coloquialmente podríamos decir pesadas o que les van a generar, como les comento, esas intolerancias gastrointestinales y que van a poder generar pues diarreas o pues que no el paciente no se las quiera tomar, a pesar de que son las fórmulas ideales en algunas circunstancias, pues según las referencias bibliográficas, hay que pues tener en cuenta que en ocasiones tendremos que tomar algunas transiciones de fórmulas estándar a fórmulas hipercalóricas para conocer pues la tolerancia, ¿no? Y la densidad energética de estas fórmulas va a variar según la referencia pues bibliográfica o la clasificación, ¿no? Algunas pueden ir de 1.3 a 2 kilocalorías por mililitro o de 1.5 a 2. Entonces, si se fijan, si van a tener pues esa densidad energética pues mayor y pues son más complicadas para que algunas personas las toleren, ¿no? Y la cantidad de agua que suelen tener pues es menor para la mayor concentración de nutrientes. Algunos ejemplos serían estas dos fórmulas, también muy famosas en el mercado, creo. Ahora, bueno, otra de las fórmulas que tenemos que contemplar son las fórmulas que serían hiperproteicas. Lo mismo, los micronutrientes se van a poder cumplir en un rango, pues, de ¿no? 1000 a 1500 mililitros. Los macronutrientes tenemos que tomar en cuenta
que la cantidad de proteínas que se van a poder presentar en este tipo de, pues, potecitos de 300 mililitros van a ser de 14 a 20 gramos de proteína. Más adelante vamos a ver la importancia del tipo de proteína que pueden estar presentes para saber si realmente nos tenemos que ir por la de 20 gramos o nos quedamos con la de 14 gramos según el tipo de proteína que es. Entonces, aquí hay que remarcar que pueden o no ser fórmulas hipercalóricas, ¿no? No todas las fórmulas, pues, hiperproteicas son hipercalóricas y viceversa. No todas las fórmulas hipercalóricas van a ser hiperproteicas. La osmolaridad también suele ser mayor a los 300 milosmoles por litro, por lo tanto, pues puede generar intolerancia en algunos pacientes o algunas circunstancias. Y la distribución energética va a ser similar a las anteriores, solamente con una mayor cantidad de proteína y por lo general tienen una menor cantidad de, pues, lípidos o hidratos de carbono. Algunos ejemplos, pues, muy famosos serían este tipo de fórmulas que se utilizan, pues, en muchos pacientes, ¿no? Para no decir ahorita toda una gama de patologías en las cuales, pues, los podemos utilizar. Otro tipo de fórmulas que vamos a conocer serían las fórmulas hidrolizadas, ¿no? Según la clasificación. Entonces, hay que conocer que las indicaciones más comunes suelen ser en pacientes con trastornos pancreáticos, problemas de mala absorción o alguna otra, pues, diarrea, ¿no? Los macronutrientes, aquí sí tenemos que hacer hincapié en que se van a encontrar en forma de péptidos, dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos libres, ácidos grasos de cadena y pues ácidos grasos de cadena pues corta, ¿no? La osmolaridad también pues puede ser elevada generalmente y pues pueden o no estar en proceso pues de desuso o poco uso debido a la evidencia pues a la falta de evidencia significativa, ¿no? Aquí sí pues sí queda muy como con ese asterisco, porque no se utilizan pues bastante, porque son un poco más elevadas en el ámbito público, pero pueden ser útiles pues según pues este tipo de situaciones, ¿no? Aquí un punto relevante que quiero mencionar es que, por ejemplo, por la misma forma de los macronutrientes, en general, pues por estos aminoácidos libres o los dipéptidos o tripéptidos, el sabor de este tipo de fórmulas puede ser muy amargo. Entonces, pese a que pueden utilizarse para la ingesta vía oral, es complicado que el paciente lo tolere por el sabor tan amargo que pueden presentar este tipo de, pues, de fórmulas y van a generar que, pues, el paciente no se las tome y, pues, que no sean de utilidad, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay que ponerle ese asterisquito para saber que si las van a utilizar, que sean más para, pues, pacientes con sondas o con, pues, gastrostomías o yeyunostomías, ¿no? El ejemplo más famoso que yo conozco, pues es este. Aquí realmente, pues la gama de productos sí es un poquito más limitada por la misma cuestión que les comento de la demanda que suele haber pues en el ámbito público y por la tolerancia a sabor que pues suelen tener estas mismas, ¿no? Otras clasificaciones que vamos a conocer, como lo vimos anteriormente, es que van a haber fórmulas para distintas, pues, patologías, ¿no? Para pacientes que tienen, por ejemplo, pues, cáncer o que estén en algún proceso oncológico. Este tipo de fórmulas van a tener un mayor aporte proteico y sustancias activas como el omega 3 para pues combatir todo ese tipo de situaciones proinflamatorias que están pasando los pacientes. Y aquí sí les quiero mencionar que este tipo de fórmulas en estas situaciones sí se han estado pues investigando más y más. Por lo tanto, la evidencia que yo he visto ha sido pues favorable, pero como siempre les recomiendo que busquen más referencias bibliográficas acorde al tipo de paciente que ustedes quieren atender, ¿verdad? Y que le quieren resolver su caso. Otras fórmulas van a ser las que son encaminadas a la enfermedad renal crónica. Aquí van a haber, pues, dos tipos, ¿no? Las que van a tener un mayor aporte proteico y que van a estar con alguna modificación de electrolitos como fósforo y potasio, o van a estar las fórmulas contrarias, que sean muy similares a las estándar, que son las fórmulas para pacientes con enfermedad renal crónica, pero sin proceso de, pues, sustitución renal, ¿verdad? No están en diálisis ni hemodiálisis, por lo tanto, pues el contenido proteico va a ser pues bajo y van a tener una mayor cantidad de hidratos de carbono y de lípidos, que como les digo, sean muy similares a las fórmulas estándar. Y una de las gamas de productos más amplios que vamos a conocer y que nos vamos a encontrar pues en el mercado, que nos van a preguntar los pacientes, para no mencionar pues la que es, van a ser las de diabetes mellitus, ¿no?
Entonces, este tipo de fórmulas por lo general tienen un menor aporte de hidratos de carbono y van a tener un mayor aporte de fibra. Entonces, serán algo similares a las fórmulas, como les comento, estándar o estándar suplementadas con fibra. Se pueden utilizar o no, pero como se los comenté anteriormente, si pues gustas utilizar la fórmula estándar como tu fórmula de primera línea adelante, si no le funciona, te puedes ir a la de diabetes mellitus. Y pues sabemos que todo este tipo de fórmulas van a ir encaminadas a que evitemos que, pues procesos de desnutrición o que se pueda revertir en algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos pues serían pues este tipo de fórmulas de las más comunes, pero igual pues puede variar. Y van a haber otro tipo de fórmulas que se van a poder presentar en el mercado o en la evidencia científica, ¿no? Las famosas fórmulas inmunomoduladoras, que van a ser por lo general fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, nada fuera de lo común, ¿verdad? Como las que vimos anteriormente. Pero el punto y aparte en este tipo de situaciones sería que van a estar adicionadas con una mayor cantidad de vitamina C, zinc, glutamina y arginina, ¿no? Aquí un tipo de pacientes en el que se puede utilizar serían pacientes pues con quemaduras o que están pasando por situaciones de inmunodeficiencia, ¿no? Como puede ser en pacientes pues con virus de la inmunodeficiencia humana entre algún otro caso. Van a estar las fórmulas, por ejemplo, para enfermedades hepáticas, pues sí, por lo general para pacientes con cirrosis. ¿Cuáles van a ser las características? Que van a ser hipercalóricas, van a tener por lo general triglicéridos de cadena media y la cantidad de proteína, aquí sí hay que mencionarlo, es similar a una fórmula hiperproteica, que es algo pues que ha cambiado en años recientes porque sabemos que la hipótesis o la postura de hace años era que los pacientes con cirrosis pues requerían un consumo pues de proteínas pues bajo, ¿no? Y creo que muchos lo llegamos a ver en la bibliografía de antes, en la formación escolar, pero en años recientes se ha visto que pues por el contrario, en este tipo de casos se requiere una mayor cantidad de proteína y en específico una mayor cantidad de este tipo de aminoácidos, ¿no? Que van a ser los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, este tipo de aminoácidos no se van a presentar generalmente en las fórmulas hipercalóricas o hiperproteicas. No nos desglosa tanto. Y en las fórmulas para enfermedad hepática, pues sí nos va a mencionar que viene una mayor cantidad de este tipo de aminoácidos, ¿no? De cadena ramificada. Y van a estar las fórmulas, pues modulares, ¿no? Aquellas que solamente vamos a poder adicionar para complementar alguna fórmula que ya tenemos, alguna pues fórmula polimérica artesanal o las que el paciente pues realiza en casa con alimentos y pues que vamos a poder agregar macronutrientes, ¿no? Proteínas como caseinato del calcio, hidratos de carbono como maltodextrinas o estos triglicéridos de cadena media. Y es lo mismo, ¿no? Todo este tipo de fórmulas van encaminadas a evitar procesos de desnutrición y sus complicaciones. Ahora, bueno, uno de los puntos más importantes que tenemos que conocer es la composición de estas fórmulas poliméricas, ¿verdad? Porque más allá de conocer si es hipercalórica, hiperproteica, estándar para diabetes, etc., etc., es saber pues qué es lo que la va a componer, ¿no? Saber realmente la calidad de los macronutrientes que le vamos a estar dando a nuestro paciente, el tipo de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, qué tomar en cuenta y qué no. Entonces, como lo mencioné anteriormente, es para conocer la cantidad y tipo de macronutrientes que van a poder variar en términos de estructura química, su tamaño molecular, la solubilidad y la calidad, ¿no? Lo que va a afectar, como vamos a ver a continuación, la osmolaridad, la absorción, la tasa de utilización, e incluso la tolerancia, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta, pues, todo esto porque esto va a tener consecuencias directas en la recuperación de nuestros pacientes. Es muy importante mencionar que la composición se tiene que tomar en cuenta sí o sí, porque es uno de los principales factores para que pues, se presente alguna intolerancia gastrointestinal. Entonces, sabemos que este tipo de intolerancias se pueden presentar por muchos casos, ¿no? En ocasiones sí puede ser secundario pues a la misma enfermedad, a la terapia que está, pues, a la que se está ahorita, pues, sometiendo el paciente, o pues simplemente puede ser ahora sí a la fórmula que estamos utilizando, ¿no? Si es la adecuada o no. Sí puede ser que el paciente, pues, no la tolere por una cantidad, pues, muy alta de cierto tipo de nutrientes y conocer qué cambios vamos a tener que hacer, ¿verdad? Porque ahora sí sería, pues,
pues nuestra chamba, pues cambiar el tipo de fórmula para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden complicar el estado del paciente y llevarlo a situaciones, pues, muy catastróficas. Entonces, como lo comenté anteriormente, pues después de que descartemos las causas usuales de intolerancia, como la contaminación microbiana, medicamentos concomitantes, la temperatura del producto, la enfermedad per se, tenemos que conocer, pues, que la composición de la fórmula puede ser un factor determinante en esta situación, por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Pues mayor carga de nutrientes, mayor osmolaridad, menor tolerancia y se pueden presentar situaciones como, pues, diarrea sea la más común. Ahora, si comenzamos con esta composición de los nutrientes, uno de los, pues, más importantes que tenemos que, pues, contemplar sean las proteínas, ¿no? ¿Qué es importante tomar en cuenta en las proteínas? En este caso, pues, conocer las fuentes de proteína, ¿no? Ya que pues cuando vemos en las fórmulas y podemos ver los ingredientes, vamos a conocer pues qué tipo de proteína es, ¿no? Si es de soya, si es caseína, si es suero de leche, si es lactoalbúmina, si es albúmina de huevo, ¿no? Después tenemos que conocer la fórmula, ¿no? Desde proteínas pues intactas o completas hasta hidrolizadas para el tipo de pues pase de situación clínica que puede presentar nuestro paciente. Tenemos que conocer pues la osmolaridad, ya que también a mayor grado de hidrólisis va a ser mayor la osmolaridad de este tipo de productos. Ahora, las proteínas de calidad vamos a conocer, pues como lo hemos escuchado pues durante años, que las proteínas animales van a tener índices superiores de eficiencia proteica, como lo vamos a ver a continuación. Y también hay que contemplar, como ya lo mencioné, que en algunas situaciones tendremos que tomar en cuenta el tipo de aminoácidos para saber si estos pues, pueden tener efectos pues, benéficos en nuestro paciente o si los tipos de aminoácidos que están presentes también van a generar pues, intolerancias a complicaciones, ¿no? Y pues por lo general vamos a hacer esta clasificación de dos tipos, ¿no? Pues en los productos, los aminoácidos aromáticos o los aminoácidos de cadena ramificada pues en algunos productos. Ahora, valorando la calidad proteica de este tipo de fórmulas, vamos a conocer que según el origen de los ingredientes utilizados, pues vamos a conocer algo que se llama la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de proteínas. Yo sé que es un nombre algo largo, ¿verdad? Pero las siglas con las que por lo general se suele pues presentar esto es PDCAAS. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Evaluar la biodisponibilidad de los aminoácidos esenciales que contiene dicho producto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos traducir ahora sí que al español o al coloquial? Que un PDCAAS más alto va a tener una mayor calidad de proteínas, ya que va a haber una mayor biodisponibilidad de los aminoácidos esenciales. Y esto es muy importante por lo que mencionaba pues al principio de la presentación, ¿no? Más allá de conocer qué tanta proteína puede tener pues un producto para la patología o lo que requiere el paciente, sus requerimientos, tenemos que conocer pues la calidad de esta proteína, ¿no? Porque si son 20 gramos, pero si es de una proteína pues con una calidad pues baja, poco nos va a servir. Y si es una fórmula que tenga quizá apenas los 14 gramos o un poco menos, pero pues con una calidad proteica alta, pues va a tener una mayor biodisponibilidad y nos va a ayudar a esos procesos, pues catabólico proteicos que tenemos que revertir o combatir con este tipo de elementos. Ahora, pues, ¿cómo sería esta fuente proteica y esta, pues, PDCAAS o de calidad proteica? Vamos a ver que los más altos van a ser con caseína, con clara de huevo, con proteína de soya concentrada, aislada, con carne de res, proteína de chícharo concentrada o de girasol o aislado, ¿no? Entonces, si somos un poco analíticos con esta tabla, ¿qué es lo que podemos notar? Que cuando las proteínas ya no son de origen animal, pues esta calidad o biodisponibilidad va a disminuir. Eso no lo hace pues inútil, por así decirlo, o le quita la importancia, ¿no? Pero pues para un paciente que puede estar con una desnutrición pues latente, con una disminución de masa muscular o con un balance ureico nitrogenado, pues negativo, puede que el tipo de fórmula que tengamos que utilizar tiene que ser con este tipo de proteínas o que podamos adicionarlo con algún módulo proteico que puede ser pues
de caseína, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo considero que es importante llevarse y considerar a la hora de elegir un producto y conocer qué tanta proteína tiene. Ok, me agrada. Ahora, ¿de qué calidad es esa proteína? ¿Me agrada, no me agrada? ¿O busco alternativas o lo complemento con algún módulo proteico, pues de este tipo de proteína? Ahora bien, si nos vamos al apartado de los lípidos, vamos a conocer lo mismo, ¿no? Las fuentes van a ser muchísimas, ¿no? Entonces, cuando son ácidos grasos de cadena larga, van a provenir por lo generalmente de maíz, soya, pues girasol o cártamo, ¿no? Y cuando van a ser los triglicéridos de cadena media o esos ácidos grasos de cadena media, van a provenir de aceite de palma o coco. Entonces, sabemos que van a existir ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico o ácido alfa-linoleico, que van a ser los de omega 3 que tendremos que tomar muy en cuenta porque recordemos que pues una de las deficiencias que pueden presentar algún tipo de pacientes van a ser pues de ácidos grasos esenciales, ¿no? A través de las escamaciones que ya conocemos pues en la piel. Entonces, si queremos intervenir y va a ser de vía oral, tendremos que contemplar que pues estas fórmulas que nosotros vayamos a elegir tengan esa cantidad o ese tipo de ácidos grasos esenciales útiles para corregir esa deficiencia en el paciente. Un punto, pero muy, muy, muy importante que tendremos que valorar sería limitar y conocer la cantidad de omega 6 que se va a presentar en las fórmulas pues poliméricas enterales. Y sabemos que en el caso del omega 6 es un pues ácido graso pues que exacerba el proceso proinflamatorio. Entonces, este pues omega 6 va a provenir de fuentes vegetales como aceite de palma, soya, maíz, entre algunos otros. Y aquí sí les quiero remarcar o pues que siempre tomen en cuenta que si ese es, pues, no sé, un paciente que solamente va a completar pues su alimentación quizá con uno o dos pues botes de fórmula, puede que esta cantidad de omega 6 pues no tenga repercusiones tan significativas en el corto plazo, ¿verdad? A lo mejor en lo que el paciente puede consumir o cumplir su pues requerimiento energético total a la vía oral con alimentos, pues no va a tener complicaciones, pero si va a ser un paciente que va a estar alimentado a largo plazo con alguna sonda o ostomía, perdón, y vamos a utilizar fórmulas que van a tener una cantidad muy elevada de omega 6, sí tendríamos que contemplar pues qué tan buena es esta opción o o qué tan factible sería pues cambiarla por alguna otra fórmula que tenga una menor cantidad de omega 6 y evitemos complicaciones a largo plazo en procesos pues proinflamatorios, ¿no? Ahora, bueno, si pasamos al siguiente punto, sería la cantidad del omega 3, ¿no? Entonces, sabemos que algunas fórmulas lo van a tener adicionado o pues per se por el tipo de ingredientes que utilizan. Entonces, este en general va a ser proveniente de, pues, de pescados o es el más importante que tenemos que contemplar. Y las dosis que por lo general se suelen utilizar van a ser de 3 a 5 gramos al día. Entonces, aquí recuerden siempre que las cantidades son personalizadas según el tipo de persona y el contexto, pero son las cantidades que por lo general se manejan y que tendremos que contemplar si nuestra fórmula contiene omega 3 o si la tendremos que adicionar a través de algún pues suplemento, ¿verdad? Y algo de lo más importante y que pues lo manejamos con la alimentación en general sería pues con el consumo de las grasas saturadas y trans, ¿no? Limitar esta cantidad de grasas saturadas y trans bajo las mismas circunstancias que el consumo a largo plazo del omega 6. Ahora, bueno, si nos vamos al apartado de los hidratos de carbono, ¿qué vamos a considerar? Como lo vimos anteriormente, ¿no? Las fuentes. Las fórmulas pues estándar, hipercalóricas, hiperproteicas, con fibra, etc., etc., por lo general van a contener este jarabe de maíz o algunos van a contener pues maltodextrinas o almidón de maíz hidrolizado, pues, y esto más que nada va a estar presentes en fórmulas hidrolizadas, ¿no? Hay que contemplar que en situaciones pues, de intolerancias gastrointestinales, intestino irritable, Crohn, colitis, etc., tendremos que contemplar en cuenta lo que son los famosos food map, ¿no? Entonces aquí conocer acerca de la sacarosa, el jarabe de maíz, pues ciertos edulcorantes que van a poder provocar estas intolerancias y que si no lo tomamos pues en cuenta, puede que, como se los comenté anteriormente, generemos una de esas intolerancias que va a ser pues por el tipo de componentes que vamos a estar utilizando en este caso, ¿verdad? Que van a generar pues esa inflamación y distensión y procesos que ya conocemos. Un punto muy importante de considerar es si las fórmulas van a tener maltodextrinas o no. Entonces, es un nombre que es muy sonado en el ámbito de la nutrición o alimentación, ¿no?
Por lo menos yo, antes de que conociera más del tema y que me formara, tenía como esa idea de que no, las maltodextrinas son malas o no son tan buenas. Y yo era como de, bueno, sí será, no, ¿por qué? Vamos a averiguarlo, pues, con lo que me toca investigar y vivir. Entonces, realmente aquí vamos a quitarnos como esa idea, si es que se tiene, de que son malas o las que tenemos que evitar, ¿no? Vamos a ver que este tipo de maltodextrinas van a aportar, pues, menos dulzor y cambios osmolares en este tipo de fórmulas, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita lo vamos a ver a continuación un poco más detallado. Y como se los comenté, por ejemplo, con el jarabe de maíz, dextrosa sacarosa, van a aportar un mayor dulzor y cambios osmolares. De igual forma, importante considerarlo en pacientes con intolerancias gastrointestinales. Y en el caso de la lactosa, hay que tener en cuenta que casi todas las fórmulas que vamos a conocer o que se manejan en el mercado, pues van a ser libres de esta lactosa, ¿no? Entonces, pues sería muy raro que una fórmula no sea pues libre de lactosa y que generara esa complicación. De igual forma, pues conocer que cuando la vayamos a indicar, nuestro paciente no tenga esta pues intolerancia y si la tiene, pues conocer que la fórmula que utilizaremos no generará pues estos procesos de alteración gastrointestinal, ¿no? Ahora, como se los comenté anteriormente, ¿qué son las maltodextrinas, no? ¿Para qué es su uso? ¿Me preocupo o no me preocupo? En este caso, si nos vamos de lo más básico a lo más específico, vamos a conocer que las maltodextrinas van a ser polímeros de glucosa de bajo peso molecular y se van a obtener a través de los procesos de hidrólisis del almidón, ¿no? Entonces, hasta aquí, nada, creo que nada sobresaliente. Entonces, ¿por qué se caracterizan, no? Porque son altamente solubles en agua, porque van a tener un sabor, pues, por lo general neutro, van a ser de rápida absorción y van a proporcionar una fuente rápida de energía. Entonces, bueno, pues esta imagen me gusta pues mucho porque aquí vamos a ver algunos aditivos endulzantes de hidratos de carbono, ¿no? Los tres principales que vimos anteriormente, las maltodextrinas, los jarabes de maíz y la dextrosa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a evidenciar pues esta imagen, por así decirlo? Es que vamos a ver que del lado izquierdo se van a encontrar las que tienen un menor dulzor y una mayor osmolaridad, que vamos a ver que por ejemplo son las maltodextrinas o los jarabes de maíz van a estar en ese punto medio, ¿no? Y por ejemplo lo que sería la dextrosa va a tener un mayor dulzor y una mayor osmolaridad, situación que tendremos que contemplar en situaciones pues de diarrea pues más que nada, ¿no? Creo que todavía Así que no, bueno, lo no podemos puede. contemplar. También le estoy llamando su número, pero me sale que es incorrecto. Eh, Por Creo que favor. alguien dejó su micrófono prendido, no se preocupen. Y bueno, si pasamos al apartado de la fibra, vamos a contemplar también cuatro aspectos muy importantes cuando pues nos importe esta cantidad de fibra en las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Pues que en el caso de la fibra, cuando sea soluble, la importancia es que nos va a ayudar a controlar la diarrea, ¿no? Por lo tanto, nos va a permitir una absorción pues de sodio y agua. Pues de igual forma por remarcar que si un paciente pues tiene pues esta diarrea o mala absorción, el simplemente utilizar la fórmula no lo va a corregir, ¿verdad? Simplemente puede ser un pequeño escalón que nos va a ayudar, pero no lo vamos a corregir a través de estas fórmulas pues poliméricas. En el caso de la fibra insoluble, sabemos que nos va a ayudar a retardar el vaciamiento gástrico y aumentar el tamaño de los bolos, algo muy importante que tendremos que considerar cuando estemos viendo o evaluando cómo está el paciente con su proceso de digestión, si tiene complicaciones, si presenta sangrados, si ya no presenta estreñimiento, etc., etc. Entonces, es lo que vamos a ver. Recordad que esta fibra nos va a ayudar con los ácidos grasos, ¿no? A través de la fermentación bacteriana, pues, del colon y algunas pueden presentar prebióticos, ¿no? A través de los fructoligosacáridos, oligofructosa o la inulina. Entonces, importante considerar que casi todas las fórmulas van a contener una cantidad de fibra mínima, 1, 2, de, a lo mejor 3 gramos en general, ¿verdad? Y las fórmulas que van a ser adicionadas con fibra van a tener a lo mejor de 4, 5 o 6, pues, gramos de fibra por porción. Y recordad que cuando lo utilizamos a grandes volúmenes, 4 o 5 pues elementos o botecitos, vamos a llegar a lo mejor a los 24, 25 o hasta 30 gramos, o incluso la podemos adicionar extra con algunos productos que nos permiten adicionar pues, esta fibra en la pues preparación de estas fórmulas centrales, ¿no? Entonces considerar esto más que nada.
Ahora bien, si nos centramos en las modalidades de las fórmulas, ¿qué podremos conocer o qué tendremos que considerar como más importante? Conocer que pues van a poder ser isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, pues según la cantidad de milosmoles por kilo que presenten pues, en este tipo de productos. Aquí sería importante mencionar que estas clasificaciones suelen variar un poco, pero pueden variar según la referencia bibliográfica en la que pues, nos consultemos o amparemos. Y pues como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Conocer que las fórmulas que van a ser pues hipercalóricas o hiperproteicas van a ser por lo general fórmulas pues hipertónicas, perdón, y que pues van a generar y que son más fórmulas más susceptibles a generar pues estas intolerancias o procesos de diarrea y que las fórmulas que son limitadas en cuanto a este tipo de nutrientes van a ser isotónicas y muy rara vez pues hipotónicas. Considerarlo en esos casos en específico. Ahora bien, uno de los puntos más importantes que tenemos que conocer y es uno de los ejes o piedras angulares cuando utilicemos este tipo de fórmulas son los usos terapéuticos según pues este tipo de elementos para el contexto clínico, ¿no? Saber que si bien sí existen fórmulas pues estándar, van a existir elementos específicos que pueden ser o no de utilidad, pues según la evidencia reciente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta selección de fórmulas enterales? Ya pues sabemos que esto es fundamental porque nos va a ayudar a basarnos y cumplir pues las necesidades nutricionales particulares de nuestros pacientes, ¿no? Así como las condiciones clínicas que van a ser subyacentes. Hay algunos tipos de clasificaciones, como lo vimos anteriormente, van a ser como, por ejemplo, fórmulas estándar, ¿no? Útiles en qué situaciones? En pacientes de cuidados intensivos, cicatrización de heridas, disfagia, trastornos gastrointestinales, pues muchísimos, ¿no? Gastroparesia, síndrome de intestinos pues corto, dismotilidad intestinal, enfermedad de Crohn, etc., etc. Entonces, si se fijan, va a ser útil en muchas situaciones. Fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, útiles en pacientes con falla respiratoria, con alteraciones de la función hepática, pacientes con restricción hídrica, ¿no? Insuficiencia cardíaca, síndrome de hormona antidiurética inadecuada, enfermedad renal crónica, etc., etc. Entonces, tenemos que conocer por lo general, pues, qué nos dice la evidencia para poder utilizarla con este elemento. Ahora, fórmulas elementales o semielementales, ¿no? Como lo vimos, pues útil en trastornos de mala absorción, de disfunción pancreática, de enfermedad de Crohn, descanso intestinal prolongado, fuga de kilotoras, esas fórmulas pues confirman, ¿no? En estreñimiento, diarrea, pacientes con diabetes mellitus, hiperglicemia, fórmulas inmunomoduladoras, ¿no? Útiles en situaciones pues preoperatorias, posoperatorias, traumatismo cronioencefálico, quemaduras, etc., etc., y fórmulas renales, ¿no? Como lo vimos, útiles en dos escenarios, pacientes con enfermedad renal crónica sin terapia de reemplazo renal, dígase diálisis o hemodiálisis, o en pacientes que sí van a estar con diálisis o hemodiálisis. Entonces, estas clasificaciones, ¿qué quieren decir más que nada? ¿Cuál no es como a fin de cuentas algo que no va a cambiar, ¿no? O que no vaya a cambiar con el paso de los años. Simplemente esto nos quiso decir cuáles han sido los escenarios clínicos en los que se han evaluado este tipo de fórmulas para conocer su eficacia y que por lo general se suelen recomendar, pero como se los comenté, la evidencia es muy cambiante, entonces sabemos que va a haber estudios que nos digan, si este tipo de fórmulas es exactamente para esto, no sé, fórmulas hiperproteicas para pacientes con lesión renal aguda y años después van a salir estudios o evidencia más reciente que nos va a decir, no, pues resultó que este tipo de fórmulas no eran las más adecuadas porque no se vio un efecto significativo, porque nada más era como el uso comercial, pero realmente no estaba bien fundamentado. Entonces, eso es lo que yo les quiero recomendar, como más que nada, conocer qué son los escenarios clínicos en los que más se han utilizado, pero no quiere decir que es una recomendación absoluta y que no podamos considerar otras alternativas, pues de momento o según la actualización que nosotros tengamos. Y finalmente quiero llegar a algunos de los puntos clínicos más relevantes que tendremos que considerar, ¿no? Van a ser realmente solamente tres, pero sí es muy importante pues, comentárselos para que lo apliquen en su vida, pues, práctica profesional del día a día, ¿no? Que uno, las fórmulas renales van a ser útiles para pacientes con desequilibrios electrolíticos durante la diálisis. Pero, si un paciente está en terapia de reemplazo renal continuo,
una fórmula estándar va a poder ser preferible. Entonces, como leímos anteriormente, una fórmula renal va a poder ser útil si, bajo estas circunstancias, alteraciones de electrolitos, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipermagnesemia, etc. Pero si nuestro paciente está estable, podemos utilizar fórmulas estándar, solamente fórmulas hiperproteicas o adicionar nuestras fórmulas estándar con módulos proteicos, ¿no? Dos, las fórmulas para diabetes van a poder ser útiles más que nada en bolos, porque si las utilizamos en infusión continua, su eficacia va a disminuir. Y aquí sí es uno de los puntos más importantes que quiero remarcar, porque yo también cuando lo leí me llamó mucho la atención y analizándolo un poco más o siendo un poco más críticos analíticos, dije, pues claro, ¿no? Si las utilizamos de forma continua, le quitamos como ese plus de evitar situaciones de hiperglicemia en pacientes si bien pues se encuentran con diabetes mellitus o la hiperglicemia es normal, pues secundaria al proceso pues crítico o secundario del medicamento que estamos utilizando, etc. Entonces sí es muy importante considerar pues este tipo de prácticas para realmente darle la utilidad a la que es el producto y también utilizar nuestros elementos o recursos de forma adecuada. Y finalmente, conocer que las fórmulas semialimentales pueden ser útiles, como lo habíamos visto, en pacientes que experimentan intolerancia o diarrea con otras fórmulas enterales, pero puede que no sea la opción realmente indispensable a largo plazo. Simplemente pueden ser como elementos de transición mientras nuestro paciente recupera esa fortaleza o estabilidad o se elimina esa intolerancia gastrointestinal para que podamos utilizar otro tipo de fórmulas que van a contener otros nutrientes y que realmente nos van a acercar a cómo puede ser la alimentación adecuada en el día a día una vez que éste se recupere, si es el escenario, vaya. Entonces, eso es de forma resumida lo que les quería presentar acerca de la clasificación y composición, aplicaciones y elementos básicos que tendremos que considerar. Me hubiera gustado presentarles más, pero por el tiempo pues era muy corto. Entonces, pues una vez terminado esto, para llegar al espacio de pues preguntas, que le quiero ceder la voz al maestro para que si tienen preguntas, pues las hagan llegar y se las pueda solucionar sin algún problema. Muchas gracias, maestro Víctor. Pues excelente presentación que nos ha compartido el día de hoy en este webinar. Estamos muy agradecidos por todos estos aportes que nos han dado. Y bueno, ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas para resolver las dudas que puedan tener. Recordar de que para las personas que están aquí en el Zoom, por el chat, el equipo técnico está compartiendo el enlace de la plataforma Didu. Y para los que nos ven por las redes sociales, pueden ingresar a través de la página web www.didu.com con el código CENUC en mayúscula. Y bueno, mientras ustedes van ingresando sus preguntas, vamos a darnos unos minutos para poder presentarles la nueva oferta académica 2024, que ya arranca este próximo mes, y comentarles que ya tenemos las inscripciones abiertas para el próximo curso denominado especializado y actualización en evaluación nutricional en enfermedades crónico-metabólicas. Este es un curso muy bueno, el cual va a constar de 8 módulos y 60 horas académicas. Este curso se va a dar por una plana docente internacional y bueno, las clases se van a desarrollar, ¿no? Como podemos ver ahí, la plana docente, los módulos y bueno, la clase se va a desarrollar en la modalidad en vivo vía Zoom y está dirigido a todos nosotros, los colegas nutricionistas y nutriólogos de Latinoamérica. eh, para los que desean mayor informe o informes con respecto a la inscripción al curso, lo pueden consultar haciendo clic en el enlace que el equipo técnico va a compartir por el chat de Zoom o a través del QR que pueden escanear desde sus celulares. Y bueno, también invitamos a seguir en nuestras redes sociales para estar atento a los próximos eventos que se van a ir publicando. Y bueno, sin nada más que decirles, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Gracias al equipo técnico que está compartiendo ya la pantalla. Y tenemos la primera pregunta, el cual menciona, ¿cuál sería la diferencia entre el carbonato de calcio y proteína de suero de leche? ¿Cuál de ellas presenta mayor biodisponibilidad y digestibilidad?
Perfecto. Pues ambas tienen una buena pues biodisponibilidad para las personas. Creo que la mayor diferencia en este caso es que pues el módulo proteico de caseinato de calcio pues puede generar un poco más de intolerancia porque tiene una cantidad de lactosa un poco mayor, pero es una proteína pues también de una muy buena calidad, vaya. Ambas son buenas, pero la proteína de suero sabemos que pues va a estar libre pues totalmente de de esta lactosa y que va a tener una tolerancia pues gastrointestinal más amplia. Genial, maestro, muchas gracias por la respuesta. Colegas, a ver, hay una pregunta más. Mencionan, en base a su experiencia, ¿se podría utilizar fórmulas reconstituidas en bomba de infusión o habría riesgo de sedimentación de solutos? Mm, No, el problema es que aquí no sé a qué se refiere con fórmulas reconstituidas. No sé si se refiere a fórmulas artesanales. Si son fórmulas artesanales o que el paciente prepara en su día a día, en teoría no tendrían que haber problemas con la bomba de infusión, pero por el tipo de preparación que suele ser, podría ser. Habría que ampararse en lo que nos dice la evidencia. Sí, en este caso son fórmulas en polvo que se combinan, ¿no? Con el agua y esas son las fórmulas reconstituidas. Ah, ya te entendí. Sí, entonces fórmulas de polvo. Sí, no tendría que haber realmente problema alguno si si se mezcla como lo mencionan las indicaciones. Una disculpa. Muchas gracias, maestro, por la respuesta. Otra preguntita es, buenas noches, excelente ponencia. Mencionan, ¿puede compartir, por favor, la referencia bibliográfica de Mohair 2022? Me Ah, sí, encantaría. sin problema. Creo que se le va a llegar a usted, maestro, y usted se las comparte. ¿Está bien? Sí, sí, no se Muy preocupe. bien. Otra preguntita es, en el caso de diarrea al inicio, ¿se favorece las fórmulas estándares sin fibra o es más importante elegir una isosmolar? Ah, qué buena pregunta. Eh, en, en mi experiencia y y en mi formación, consideraría que es más importante pues el uso de una fórmula que sea pues isosmolar o isotónica en este caso, antes de las fórmulas estándares sin fibra, pero pues la verdad es que no es una regla, puede haber pacientes que simplemente utilizando la fórmula estándar sin fibra pues se mejore y a la vez esta fórmula pues sea isotónica o isosmolar. Entonces, yo recomendaría utilizar la fórmula isosmolar o isotónica, pero si no funciona, utilizar la fórmula estándar sin fibra. Realmente pueden haber muchos escenarios. Genial, maestro, muchas gracias. Otra preguntita es, diferencia entre utilizar fórmulas bajas en carbohidratos, en este caso como la glucerna, a una polimérica completa con función continua. ¿Con qué Ah, frecuencia hay diferencia? lo hice por lo último que les mencioné. Sí, pues que en este caso las fórmulas que son pues para diabetes mellitus tienen una cantidad de hidratos de carbono que sí suele ser menor y también suelen tener una cantidad de fibra que puede ser mayor a diferencia de las estándares completas. Entonces en infusión continua sabemos que se va a estar administrando durante 24 horas la fórmula y realmente pues el nivel de glucosa en sangre va a ser por lo general pues mayor. Entonces las fórmulas pues para diabetes, como lo comenté anteriormente en su composición, si le estamos administrando esta cantidad de carbohidratos que es menor que la otra, pero de forma continua, pues realmente nunca vamos a permitir que el nivel de glucosa en sangre esté en un nivel pues, adecuado o aceptable según las circunstancias, porque siempre le vamos a estar dando y siempre se va a estar generando ese pico de, de glucosa en sangre, ¿verdad? Al maestro. Y otra preguntita es, para pacientes con alto gasto en ileostomía, ¿sugiere Alitrap o alguna otra en particular? Mm, ay, la verdad no tengo mucha experiencia lidiando con este tipo de pacientes, entonces ahí sí no te quiero echar mentiras como para mencionarte cuál y por qué, tendríamos que investigarlo. Genial, maestro. Bueno, colegas, si de repente hay alguna preguntita más que quisieran
realizar aquí por el chat. A ver, hay una preguntita más. Mencionan, ¿cuánto tiempo como máximo se pueden utilizar las fórmulas poliméricas en pacientes? Muy interesante. Realmente sería según las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo así como muy rápido, si es un paciente que se encuentra con algún problema quizá de disfagia, por así decirlo, lo normal sería que esa disfagia pues vaya a disminuir conforme pase el tiempo. Entonces ahí puede que utilicemos fórmulas poliméricas por, no sé, un mes, 2 meses, tres, y a la postre el paciente pues solamente se alimente pues vía oral, un proceso de transición pues con la textura de la dieta, pero pues si va a ser un paciente que tiene pues que tuvo, bueno, cáncer gástrico, le retiraron el estómago y y se va a alimentar con una gastrostomía, lo va a utilizar toda su vida, entonces ahí sería toda la vida. Ahí es pues según el contexto para conocer si sí o si no, o si nada más estamos en una transición, pues según la situación. Genial, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor, por esta excelente sesión. Extendemos las felicitaciones por parte de la institución. Bueno, hay una pregunta más. ¿Sugiere el uso de fórmulas estándar en pacientes con insuficiencia respiratoria o EPO? Ah, qué bueno que lo comentó con esa pregunta. Sí, de hecho, las fórmulas que son para pacientes pues con problemas respiratorios o que eran más altas, creo que en lípidos, también ya cayeron pues en el desuso o la evidencia nunca estuvo a su favor. Entonces, en ese tipo de pacientes se utilizan las fórmulas estándar o que son pues hiperproteicas porque las otras nunca tuvieron evidencia para que se utilizaran, ¿no? Era más el uso pues comercial que realmente la evidencia. Y creo que hay otra pregunta en el chat, maestro. Sí, justo el colega Miguel menciona, en caso de un paciente desnutrido con intestino corto, ¿cuál sería una fórmula de mejor accesibilidad? Anteriormente la postura pues era utilizar fórmulas elementales o semielementales para valorar la tolerancia. Pero hace creo que 2 años, pues salieron en esas posturas de Aspen, que recomendaban la utilidad bueno, la utilización de fórmulas estándares porque se había visto que la tolerancia había sido buena. La evidencia sí no la tengo aquí a la mano, pero recuerdo que sí no, fue algo que leí y también me lo comentaron y yo también cambié mi práctica a partir de eso. Genial, maestro, muy interesante. Y bueno, otra preguntita mencionan, en pacientes con quilotórax, ¿por qué recomiendo utilizar fórmulas elementales o semielementales? En países funcionales, menos de fórmulas elementales o tilintales. Bueno, aquí es una de las posturas, según también la recomendación, pues de Aspen. No tengo mucha experiencia, pues trabajando con este tipo de pacientes. Por lo general, en este tipo de circunstancias, lo que se valora más es la pérdida de nutrientes, proteínas que se suele presentar. Entonces, yo me baso en la postura de la cantidad de pues, nutrientes, fórmulas hiperproteicas, pero así específicamente el por qué, pues no te lo sé, se los quise comentar porque fue algo que yo leí en la bibliografía, pero sí había que investigarlo más a fondo, el por qué es como una de las recomendaciones, o si es nada más una recomendación como que puede ser, pero puede utilizar otro tipo de fórmulas. Genial, maestro. Hay otra preguntita donde mencionan, ¿los porcentajes de formulación se utiliza para la preparación de fórmula o es conveniente la modalidad según cada fórmula? Yo me iría por los porcentajes de formulación. Genial. A ver, creo que hay una preguntita más en el chat. A ver, la colega aquí me menciona, en síndrome de intestino corto, creo debería evaluarse la capacidad absortiva del intestino remanente si no se absorbe de forma adecuada, se valora antigen para integrar el cierto, teniendo en cuenta lo mencionado en relación a una fórmula polimérica. Exacto, es correcto. Tenemos que contemplar, pues, cuál fue la cantidad de intestino que se, pues, removió en este caso y conocer que, pues, también bajo eso, si se puede utilizar o no alguna fórmula enteral y si no, como bien lo mencionas, compañero, pues, utilizar directamente pues, vía de nutrición parenteral total en este tipo de casos. Sí, es muy según el escenario, ¿no? Genial, maestro.
Bueno, entonces, eh, como le estábamos agradeciendo, maestro Víctor, por la ponencia del día de hoy, de parte de GENUC, le hacemos llegar las felicitaciones y también agradecer a los colegas por conectarse y y esperamos encontrarnos en los próximos eventos. Recuerden que el equipo técnico ya ha compartido por el chat del Zoom el link para que puedan estar atentos y también a través de nuestras redes sociales. Había una preguntita con respecto a la grabación. Esta va a quedar en nuestras redes sociales, así que no se preocupen. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, como PNUD Educación Continua. Y nuevamente, maestro Víctor, muchas gracias por la presentación y a los colegas también por conectarse el día de hoy. Perfecto. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información que les he presentado haya sido de utilidad, clara, que se les quede lo necesario y cualquier cosa, pues que me lo puedan consultar a mí a través de mis redes o con ustedes para pues hacerles llegar la información. Muchas gracias por su atención y pues espero verlos pues pronto. Igualmente, maestro, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias.